Es un gusto poder estar acompañándoles nuevamente a través de este medio y bueno, deseamos que podamos ser bendecidos con su palabra y ser edificados también, ¿no? Y el propósito es que, aunque sea a la distancia, podamos estar en comunión y edificarnos y también poder llegar a algún alma que no es del Señor, ¿no? Así que hoy se cumple el aniversario de la Reforma y 503 años de aquel evento tan grande que Dios hizo cambiar el rumbo de la historia y de la iglesia. Cuando Dios llevó la luz a la celda de Martín Lutero y él alumbró su celda y más que su celda, alumbró la celda en la que él estaba encerrado y dio luz a su alma y pudo llegar a conocer la verdad. Y es hermoso poder conmemorar aquello que ha trascendido y que ha revolucionado al mundo. Quisiera leer alguna breve introducción que leí esta tarde sobre Martín Lutero, sobre la Reforma. Dice, la Reforma inició un cambio teológico positivo dentro de la Iglesia, resumido en 5 postulados esenciales que se conoce como las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y leo brevemente algo sobre estas 5 solas que surgió de allí de la Reforma cuando la iglesia popular, la iglesia pagana, el clero había enclaustrado la Biblia y a través de esa oscuridad llegaron a cometer cosas terribles que sacudían la conciencia de Martín Lutero hasta que le dio la luz del Evangelio. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad dice, en materia de fe y práctica cristiana. La verdad se encuentra solamente en la Biblia. El gran aporte de la Reforma fue fomentar el acercamiento de los miembros de la Iglesia a la palabra de Dios revelada en la Biblia, su lectura en el idioma popular y el seguimiento de sus enseñanzas como el fundamento de la vida que agrada a Dios. Y hay 3 pasajes: Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, 2 Timoteo 3, 16 y 2 Pedro 1, 3. La segunda sola fe. La salvación o la redención solo puede ser efectuada cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, quien murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para nuestra justificación ante Dios. Sola fe. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, y Romanos capítulo 3, verso 28.
solo Cristo. Solo Cristo salva. No hay otro nombre ni otro medio. Queda excluido así todo camino para llegar a Dios. Lo dice el apóstol Pedro allí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y la quinta, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación recibida y de la experiencia redimida es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter y gozar de la eternidad en su presencia. Efesios capítulo 1, verso 4 al 6 y 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Amados hermanos, debemos volver a las Escrituras, a la fuente. Debemos volver a investigar las Escrituras que nos revelan a Dios. Las Escrituras revelan a Dios quién es Él y qué propósito tiene Dios con todo lo que ha creado, con la creación del hombre, con la caída, con el pecado en el mundo que afectó toda la creación y con la redención que fue un plan diseñado por Dios desde la eternidad. La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos revela todo el plan salvífico que Dios ha trazado. Y nosotros debemos volver a la fuente. Hoy tenemos el privilegio de tener muchas Biblias, muchas versiones en distintos formatos. Sin embargo, poco de tiempo dedicamos a la lectura, a la meditación, a escudriñar la Biblia y a dejar que en el silencio de la lectura Dios hable a nuestras almas. Cuando nosotros oramos a Dios, abrimos nuestro corazón en gratitud, en alabanza, en adoración y en nuestros ruegos y peticiones. Cuando leemos su palabra, y debemos hacerlo con reverencia, es Dios que va a hablar a nuestras almas. Y debemos estar atentos, así como da testimonio el Espíritu Santo de Samuel. Y Samuel creció y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué ejemplo? Dijo el hermano Elvis Carballosa, en este momento que estamos viviendo en la historia de la Iglesia, debemos tener una nueva reforma, porque nos hemos alejado mucho, hermanos, de lo que son las bases escriturales para nuestra vida espiritual, para nuestra vida congregacional, para nuestra predicación del Evangelio. Nos hemos alejado mucho del modelo de lo que Dios nos revela en su palabra. Y es hora de volver a las Escrituras, volver a escuchar lo que Dios tiene que hablarnos y qué mensaje tiene que darnos. Debemos tener presente que Dios nos ha hecho sacerdotes. Cristo, dice Apocalipsis 1:5, nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre. Y el sacerdote entra a la presencia de Dios, le alaba, le exalta, le adora y lleva la causa de los demás para interceder. Pero sale del santuario y sale con un mensaje para el pueblo. Y nosotros debemos volver a las Escrituras, hermanos. Debemos rever nuestro estado espiritual. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios? ¿Qué valor tiene para nosotros? Y en cuanto a la proclamación del Evangelio, no son nuestras palabras, nuestra verbosidad, no es nuestra habilidad de expresarnos, de cautivar al auditorio, sino que es la palabra de Dios. Lo dice Pablo a los Corintios: cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras, no fui con sabiduría humana, sino que fui en temor y en el poder de Dios. Y esa es la manera con la cual nosotros, sacerdotes de Dios, embajadores de Dios, testigos de Cristo, predicadores del Evangelio, debemos presentarnos al mundo. Como vamos a ver en la meditación, debemos presentarnos con un mensaje que Dios nos ha dado. Les invito a leer en primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amados hermanos, he titulado esta meditación: los profetas administraron nuestra salvación. La salvación que hemos recibido es de tal magnitud que los ángeles anhelan observar el proceso de la misma. Primero, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y aquí tenemos el valor de las Escrituras, como veíamos en estas
5 solas que salieron de la Reforma: sola Escritura, sola fe, solo Cristo y sola gracia, y a Dios la gloria. Y acá tenemos en esta expresión de la Escritura los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Nunca me había puesto a meditar en este pasaje detenidamente. Lo leía así muy rápidamente. Y últimamente me puse a meditar y encuentro aquí cosas preciosas que no había observado en tanto tiempo. Los profetas que profetizaron, hoy muchos pretenden tener este don de profecía. Cesó el don de profecía cuando el canon divino se cerró. Y lo que hoy existen son maestros, expositores, pastores que se introducen en esta revelación y sacan a la luz verdades para transmitirlas a la iglesia. Pero aquellos profetas que profetizaron fueron hombres escogidos por Dios, a quienes Él se reveló y les hizo entender cosas, o a veces ni ellos la entendían, pero tenían que escribirlas porque Dios así lo mandó. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La gracia era para nosotros, no para ellos. La gracia estaba preparada para esta dispensación. Cuando Dios iba a formar un pueblo de judíos y gentiles, un pueblo para la gloria de su nombre. Y esa gracia, ese favor inmerecido, es lo que ellos estuvieron administrando para transmitirnos a nosotros con toda lealtad. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron, investigaron, se detuvieron para ver algo tan grande que no lo podían ellos dimensionar, que no lo podían captar en toda su dimensión, pero estaban escribiendo y hablando acerca de cosas que eran para nosotros. Aquí tenemos un pasaje henchido de riqueza, hermanos. La maravilla de la salvación que había de venir a la humanidad en la persona de Jesucristo era tan grande esta salvación, como dice el escritor a los Hebreos, una salvación tan grande. Era de tal magnitud que los profetas inquirieron e indagaron en ella. Y dice que hasta los ángeles anhelan espiar, mirar qué es lo que Dios está preparando para los hombres. Hermanos, esto que estamos meditando realmente nos debe hacer postrarnos en gratitud, en adoración a Dios. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 que Dios no socorrió a los ángeles cuando pecaron, quedaron condenados para siempre.
pero socorrió a la descendencia de Adán y ha dado a la descendencia de Adán una oportunidad de aceptar su gracia, de la cual tú y yo somos partícipes. Bendito sea nuestro Dios. Pocos pasajes, dice William Barclay, pocos pasajes tienen tanto que decirnos sobre cómo escribieron los profetas y cómo eran inspirados. Este es un pasaje de ellos. En tercer lugar, dice que estos profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice que escudriñaban quién era esta persona que Dios iba a presentar al mundo y luego lo iba a exaltar. ¿Quién es? Escudriñaban qué persona y qué tiempo, cuándo iba a suceder esto. Y dice que esto le indicaba a ellos el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo siempre estuvo en el mundo. El Espíritu de Cristo no estaba como hoy en la dispensación de la gracia, habitando en la vida de los redimidos, de los salvados, de los convertidos a Dios. Pero el Espíritu de Cristo siempre estuvo en el mundo y estuvo actuando en las personas. No buscó a Abraham a Dios. Dios buscó a Abraham. Y Dios llamó a Abraham y lo trajo por su espíritu. Dios trajo a muchas personas hacia él. Dios usó paganos como Naamán, como Rahab, como Noemí o Ruth. Pero Dios, por su espíritu, busca a las personas. Y el Espíritu de Cristo estaba en estos profetas que les estaba hablando e indicando de algo magnífico que iba a suceder. Dice, si hubo personas que pudieron vislumbrar la belleza de la verdad, siempre ha sido a través de la obra del Espíritu Santo. Nunca ha habido ningún momento en la historia de una nación cuando el Espíritu Santo se estuviera moviendo a las personas a buscar a Dios, guiándolas para que le encontraran. Siempre el Espíritu obraba en las personas para que buscaran a Dios. Dice en cuarto lugar, este Espíritu de Cristo que estaba en estas personas, en estos profetas, dice que les hablaba acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estos santos de la antigüedad anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y uno puede corroborar esto, hermanos queridos, cuando lee la Isaías 53, un pasaje tan claro que pareciera que el profeta Isaías está frente a la cruz, frente a la persona de Cristo.
Sin embargo, escribió 700 años antes de algo que él no vio ni entendió, pero lo escribió. Podemos ver en los Salmos, el Salmo 22, cómo anunciaba los sufrimientos de Cristo. Podemos ver en el Salmo 69, podemos leer en el Salmo 102, podemos ver en la profecía de Zacarías, podemos ver en otras escrituras del Antiguo Testamento cómo anunciaban los sufrimientos de Cristo. Es como el Señor les dijo a aquellos dos que caminaban a Emaús cuando estaban asombrados de él, y él les empezó a hablar: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas y la ley hablaron de mí. Y comenzando por los salmos, la ley y los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras hablaban de él. Los profetas preanunciaron los sufrimientos de Cristo, pero también hablaron de las glorias que vendrían después. Y uno puede ver en el Salmo 2, puede ver en el Salmo 16, puede ver en el Salmo 110, cómo está anunciado de antemano cómo el Mesías sería exaltado y glorificado. A estos se les dice: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En quinto lugar, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban estas cosas. Y esto me conmueve, hermanos. Todo el trabajo que ellos hicieron, todo el trabajo que ellos prepararon, fue para nosotros. Y esto me llevó a pensar en Moisés, Deuteronomio 34, cuando Dios lo lleva al monte de Pisga y le hace ver toda la tierra prometida por la cual tanto luchó él y anheló, guiando a este pueblo de Israel duro de cerviz, incircunciso de corazón. Y Dios le hace ver: mira la tierra, porque la verás, pero no pasarás. Oh, qué terrible. Le dice Dios en una ocasión: de este negocio no me hables más. Y por una actitud temperamental hizo algo que deshonró a Dios y le fue impedido pasar el Jordán para tomar posesión de la tierra. Pero trabajó por todo Israel, pero no lo disfrutó. Me llevó a pensar en Juan el Bautista, cuando el mismo Señor da testimonio de él en Mateo 11, verso 11. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y esto me conmueve, hermanos, porque dice que él es uno de los mayores hombres que se ha levantado. Sin embargo, quienes pertenecemos al reino de Cristo, al reino de Dios, a la iglesia de Jesucristo, el más pequeño e insignificante de los hijos de Dios, es mayor que él. No le atamos ni los cordones. Sin embargo, nosotros supera
Él presentó al Mesías a Israel y toda la proclamación que él hizo fue para preparar a Israel para algo que él no pudo disfrutarlo. Todos estos santos de la antigüedad, todos estos hombres insignes, los patriarcas, los profetas, los reyes, aquellos que glorificaron a Dios, que honraron a Dios, serán invitados a las bodas del Cordero, pero tú y yo seremos la esposa de Cristo. Bendito sea nuestro Dios, que estos estuvieron trabajando y preparándonos para nosotros lo que ellos no disfrutaron. En sexto lugar, dice que administraron estas cosas, dice, y las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué cosas les habían anunciado a estos creyentes? Les habían anunciado por medio del Evangelio lo que estos profetas habían anunciado, lo que habían escrito, lo que habían profetizado. Los evangelistas tomaron de esta revelación y proclamaron el Evangelio de Dios. Y amados hermanos, esto nos dice que predicar es anunciar la salvación de Dios. Esto nos dice que predicar es por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. El mensaje del predicador no es algo suyo, sino que le es dado. Dice, a ustedes les son anunciados ahora por la predicación del Evangelio lo que aquellos santos profetas anunciaron de antemano, acerca de la obra sacrificial de Cristo y acerca de la glorificación de Cristo. Y el Evangelio, hermanos, tiene que ser recibido de parte de Dios. Se está predicando un evangelio distorsionado, como Pablo dice a los Gálatas, un evangelio que es anatema, un evangelio diferente, un evangelio que toca los sentimientos y las emociones de las personas. El evangelio apunta a la conciencia. El mensaje de la cruz de Cristo tiene que sacudir al pecador de su estado y traerlo al arrepentimiento. Y luego que se arrepienta, Dios le va a hacer descansar en la obra sacrificial de Cristo. Dice en séptimo lugar las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos anhelan mirar desde el cielo. Anhelan observar este proceso de la obra de Dios, pero no son parte. Nos dice que el mensaje del predicador es acerca de cosas que tienen una trascendencia importantísima. Es inexcusable la trivialidad en la predicación. No hay disculpas para presentar un mensaje que está embadurnado de tierra y desamable, sin interés ni emoción, escribió alguien.
La salvación de Dios es una cosa tremenda, que está implicado el nombre de Dios, el honor de Dios, la gloria de Dios y el destino final de las almas. Con el mensaje de salvación y la inspiración del Espíritu de Cristo es como se debe siempre presentar el mensaje de la cruz de Cristo. Y entonces terminamos en el versículo 13, en octavo lugar, por tanto. Y este por tanto, hermanos, relaciona con lo anterior. Dado esta salvación de tal magnitud, dada esta salvación tan grande, esta obra trascendente, como dice el himno que solemos cantar en la cena del Señor, oh, cuán maravillosa es tu creación, mas, oh, qué asombrosa es la gran redención. Admiramos la creación, admiramos la mano de Dios en la naturaleza, su sabiduría, su inteligencia, su poder, su conocimiento. Pero cuando vamos a la obra inmensa de la cruz, como dice el himno, inmensa la obra de Cristo en la cruz. Tremendo precio pagó para redimirnos. Pero cuando vamos frente a la cruz, allí se ve el aspecto moral de Dios, su santidad, su justicia y su misericordia. Por tanto, y frente a lo que ha estado hablando el apóstol Pedro antes de esta salvación preparada desde la eternidad, revelada a los hombres y a los profetas que la escribieron, y en esta dispensación se cumplió. Por tanto, este por tanto nos lleva a 3 desafíos que le presenta el apóstol. Por tanto, dado lo que Dios ha hecho, dado el precio pagado para nuestra redención, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amados hermanos, ¿qué es ceñir los lomos del entendimiento? Es ajustar nuestra mente, es no distraernos, no dejar divagar nuestros pensamientos, es mirar al frente, al blanco, como Pablo dice a los Filipenses capítulo 3. Pensaba en esta expresión y me acordaba cuando vivía en Salsipuedes, acá en la ciudad no veo tanto, pero en el campo y en la sierra se ve los sulquis cuando se le ponen las orejeras a los caballos para que no se asusten, para que no miren a los costados, entonces miran nada más que al frente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así como en la antigüedad, para hacer algún trabajo, alguna actividad o tener que salir deprisa, se ceñían los vestidos largos con un cinturón. Debemos ceñir los lomos de nuestra mente. ¿Para qué? Para no divagar, para no perder el tiempo, para estar ocupados en Dios y en su palabra. Sed sobrios,
la sobriedad. Dice Pablo a Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Y ese dominio propio lo hemos recibido por su gracia. Y debemos manifestar ese control sobre nuestro temperamento, sobre nuestro carácter, sobre nuestros impulsos, la sobriedad. La sobriedad en muchos aspectos. Puede ser la bebida, puede ser la avaricia, puede ser las cosas de este mundo. Dominio propio, sed sobrios. ¿Por qué? Porque en vista de la obra de la cruz, de lo que Dios ha hecho y nos lo ha dado por gracia, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amados hermanos, para el cristiano lo mejor siempre está por delante, está por venir. No miramos las cosas que se ven, dice el apóstol Pablo, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y nos estamos conduciendo, estamos corriendo esta carrera por fe, no por vista, mirando hacia el blanco. Escribe alguien, puede vivir con agradecimiento por todas las misericordias del pasado, con resolución de aceptar los desafíos del presente. No podemos vivir en las glorias del pasado o en los fracasos del pasado, pues nos levantamos, nos sacudimos y renovamos nuestras fuerzas, extendiéndonos hacia adelante, hacia la meta que tenemos. Y pensando en este momento de pandemia, en donde estamos sufriendo esta crisis, este encierro, este temor, esta dificultad en la cual Dios nos permite pasar. Termino con las palabras de Pablo a los romanos en el capítulo 5. Dice el verso primero, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia aprobación, y la aprobación esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en la esperanza de que las glorias de Cristo actuales serán compartidas con la Iglesia para toda la eternidad. Y en vista de aquello que nos espera, hermanos, corremos con paciencia la carrera y atravesamos esta pandemia, sufriendo las dificultades, la pérdida de amigos, la pérdida de hermanos, la pérdida de familiares, la pérdida de trabajo. Dice el apóstol, nos gozamos
en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce un carácter aprobado. Dios use esta situación, hermanos, para zamarrearnos, sacudirnos a la iglesia, para vivir una vida de ceñir los lomos de nuestra mente, una vida de sobriedad y una esperanza en su venida. Dios bendiga su palabra. Amén.